Nuestra intención es desarrollar una serie de vídeos que tienen el objetivo de generar reflexiones, de generar algunas informaciones, de transmitir información y especialmente con el estilo de cómo emprenderíamos un diálogo con una persona que nos hiciera una consulta, un paciente o una persona que hiciera una consulta en nuestro despacho, ¿no? Con este tipo de comunicación directa, o al menos esto es lo que intentaremos. La temática que nos hemos propuesto es sobre el cuidado de la mente. ¿Qué consideramos que es cuidar la mente? El estado de bienestar, pensamos dentro de esta pequeña institución que llevamos, que es GRUP, el estado de bienestar en cuanto al desarrollo y la promoción de la salud, tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel social, en cuanto a los pequeños grupos en los que participamos, la familia, los grupos de amigos, o también en cuanto a la sociedad en general. Tenemos claro muchas veces que es cuidar el cuerpo. La medicina o la cultura médica promueve algunos controles que tenemos que hacer, el colesterol, los chequeos anuales, en la mujer, en el hombre, cada uno diferentes. Pero ¿qué es cuidar la mente? ¿Cómo cuidar la mente? En relación a esto, pensamos que no es tan claro y que requiere algunas reflexiones. Y sobre esto desarrollamos un decálogo, 10 vídeos en el cuales trataremos distintos temas que iremos desarrollando a lo largo de la tarea. El sueño es una función indispensable para la vida, tiene una función restauradora. Tanto a nivel físico, necesitamos fisiológicamente dormir para poder vivir. Y también a nivel mental. A nivel mental, digamos, sobre todo está claro la función del sueño, en la recuperación de las funciones cognitivas, el aprendizaje, la memoria y sobre todo en la capacidad de concentración. Cuando dormimos mal es evidente, lo notamos, que nuestra capacidad de concentrarnos, de aprender o de memorizar o los recuerdos ofrecen dificultades. También podemos pensar que hay que es normal en el terreno del sueño. Se calcula que entre 6 y 9 horas es el periodo normal que necesitamos para dormir. En forma regular, esto puede variar. Hay en momentos de actividad intelectual o de estrés o de tensión o de sobrecarga o de entusiasmo por las cosas, podemos dormir menos de 6 horas, pero no de manera regular. De manera regular, si dormimos menos de 6 horas, debemos pensar que hay alguna alteración de estrés o de ansiedad. En cuanto a la franja superior, si dormimos más de 9 horas, puede ser. El sueño no es acumulativo. Si dormimos poco unos días, no lo recuperamos durmiendo mucho otros. En parte sí, pero solo en parte. Si dormimos regularmente más de 9 horas, también es sospechoso de alguna alteración en general que podemos considerar en el terreno de aspectos de tipo depresivo o de algún tipo de estrés crónico. El sueño también varía con la edad, ¿no? Es notable la variación. Por ejemplo, en los bebés duermen muchas horas. A veces los papás se preocupan porque los bebés recién nacidos pueden dormir 14, 16 horas, prácticamente duermen todo el día. En la medida en que van creciendo se van reduciendo las horas del sueño, también en la infancia, en la adolescencia es variable. En la adultez estas 6 o 9 horas suelen ser regulares, pero en la medida en que nos vamos haciendo mayores, disminuimos las necesidades de horas de sueño y el sueño aparece además en una modalidad que se llama el sueño fragmentado, que son fragmentos de 1 o 2 horas con un espacio en el cual estamos despiertos y volvemos. Es como si fueran a dormir, como si fueran fragmentos que se fueran pegando. Consideramos que lo fundamental es la calidad del sueño. Y la calidad del sueño, ¿cómo la podemos valorar? Hay estudios, polisomnografías, estudios complejos a nivel médico, pero a nivel de la vida cotidiana, la calidad del sueño, la mejor manera de valorarla es por la sensación de descanso al levantarse a la mañana. La calidad del sueño, como mejor se expresa, es de esta manera.
Un colega del campo de la neurología nos solía explicar algo interesante. Nos decía que todos los humanos, en ausencia de enfermedad, tendemos a tener un capital de vida, de horas de vida despiertos, de vigilia, similar. Lo cual venía a querer decir que si dormimos, si estamos despiertos muchas horas cada día, es como si nos gastáramos este capital que todos los humanos tenemos más rápido. Y si estamos despiertos pocas horas al día, es como que lo vamos administrando y se nos hará más largo el tiempo cronológico de vida. De cualquier forma, esto parece ser una buena noticia para los que les gusta dormir mucho, ¿no? Porque la sensación de que si se duerme mucho es perder el tiempo, ¿no? Pero la cuestión en el fondo es que no hay una regla general. Aquí defendemos, como va a ser uno de los criterios que sigamos en todas estas reflexiones, es la singularidad, la necesidad de cada uno, y los distintos momentos también requieren distintas necesidades. Consideramos importante la preparación para el dormir y el despertar en la infancia. Es como si transmitimos la idea de que es importante proteger los bordes del sueño, ¿no? La entrada al sueño, el cuento que se le cuenta a los niños, acompañarlos cuando se despiertan porque tienen una pesadilla. A veces los niños tienden a confundir fantasía y realidad y se despiertan y creen que siguen viviendo la vida del sueño, hay que tranquilizarlos, ¿no? Bueno, todo esto que los papás vamos aprendiendo. Es importante ir preparando el cuerpo, ¿no? La relajación, el ir distanciándose de las cosas de la realidad, de las cosas de la vida, los estímulos fuertes, la televisión, ¿no? Las pantallas a la noche no suelen ser favorables, las situaciones que son excitantes, preparar la respiración, bajar el tono muscular, ir entrando en dinámica del sueño, la lectura. Lo mismo en la mañana, que la entrada en la vigilia no sea un impacto, ¿no? Que siempre lo es, ¿sí? Cuesta empezar, sobre todo cuando los horarios de la cultura, de la escuela, del trabajo, pero bueno, tratar de dar tiempo, para el momento de despertar. Un hecho interesante que hemos observado en las consultas que hacen los padres nobles sobre el tema del dormir y del aprendizaje del dormir de los bebés o de los niños en los primeros años de vida, es que el reinicio de la sexualidad después del puerperio o un tiempo más, suele coincidir con una mejora significativa del ritmo o de la calidad del sueño de los bebés. Es como si la capacidad que adquieren los padres de recuperar la posibilidad de conectar con la pareja o conectar con el propio disfrute, pareciera que produce un efecto beneficioso sobre la calidad del sueño del bebé. Hay distintas maneras de cansarse y distintas maneras de descansar. La relación que exista en la ecuación de la vida entre la obligación y el placer, entre las cuestiones que hacemos por cumplir con nuestro sentido del deber y la gratificación que obtengamos, va a influir sobre el descanso que tengamos. En síntesis, la calidad del descanso va a depender de que podamos tener una escucha íntima de nosotros mismos y que podamos detectar estos estados psíquicos, estos estados emocionales y las necesidades que vayamos teniendo. No podemos dejar de hacer un comentario sobre la situación de crisis económica aquí en España en los últimos años, en la cual observamos que todas las situaciones de inestabilidad laboral, de inestabilidad en el puesto de trabajo, de incertidumbre en el puesto de trabajo. Hay unas ciertas reacciones en cadena que se producen en los distintos grados de las pirámides de organización de las empresas, de cierto maltrato, abusos,
exigir más rentabilidad, a veces con menor gratificación o con mayor presión. Sin duda, ante este tipo de situaciones tan generalizadas en estos últimos años, hay distintas maneras de reaccionar que hemos observado y sus influencias sobre el descanso o el sueño. Algunas de estas cuestiones que hemos observado, hay personas que frente a esta situación de exigencia y de sobreexigencia o de desvalorización, tienden a sentir situaciones de tipo depresivas o de minusvaloración, de infravaloración de sí mismos, y con el consecuente sufrimiento. Otras personas, por el contrario, se exigen muchísimo y tratan de cumplir con todo lo que se les pide y más, y esto genera situaciones de sobreexigencia y estrés marcado. Por otro lado, personas con cierta fortaleza frente a esta situación desatan o despiertan las actividades más creativas, las posibilidades de innovación y de alguna manera, a partir de esta posibilidad de innovación, la posibilidad de recreación o de buscar nuevas alternativas, migraciones, nuevos trabajos, nuevos negocios, nuevos emprendimientos. Por otro lado, existen situaciones vinculadas a la fatiga o a la falta de estímulos. En este caso, también por falta de estímulos, por falta de gratificación o por fatiga, también observamos alteraciones en el terreno del sueño que suelen estar relacionados en general con situaciones que rozan los estados depresivos. Para Freud, para Sigmund Freud, el sueño es una expresión de deseos. Es una expresión de los deseos profundos, de los deseos inconscientes. Consideramos básicamente que las funciones del sueño son dos en esencia. Por un lado, está promoviendo procesos de elaboración de los deseos inconscientes. Y por otro lado, a partir de los sueños, somos capaces también de imaginar escenarios posibles o realidades posibles con las cuales poder transformar nuestro mundo. Conocerlo y transformarlo. En el sueño operan básicamente dos mecanismos desde una perspectiva psicoanalítica, que son los mecanismos de condensación y de desplazamiento. El mecanismo de condensación es cuando dos representaciones se funden en una y crean una nueva. Por ejemplo, un ejemplo sería un caballo y un ave, ¿no? Y entonces crearíamos un caballo alado en el cual se condensan las dos representaciones, que sería el Pegaso, ¿no? El desplazamiento es cuando los contenidos de una representación son aprovechados y desplazados sobre otra representación. El ejemplo que podríamos traer es, por ejemplo, el logotipo de Apple, ¿no? En el cual hay una manzana mordida que tiene toda una significación, ¿no? en el pensamiento humano, es desplazada sobre el logotipo de una compañía de informática. Los mecanismos de condensación y desplazamiento, además de aparecer en los sueños, aparecen también, son esenciales en el desarrollo de todos los procesos creativos, los procesos de la creatividad humana. Pensamos que entonces estos dos niveles, que serían el de el sueño como estimulante de los procesos de elaboración, a través de mecanismos creativos que nos permiten entrar en contacto con lo más primitivo, con lo más inconsciente de la naturaleza humana, en sus aspectos individuales, pero también en sus aspectos colectivos. Los sueños son los sueños del individuo, pero también son los sueños de la cultura. A otro nivel, podríamos pensar en el sueño como escenario para la transformación de nuestro mundo a partir de nuestro mundo interno. Consideramos que en el sueño la realidad exterior se apaga y se da lugar a una realidad imaginaria, con lo cual intentamos disminuir la tensión a la cual nuestra mente se ve sometida por las presiones permanentes de la realidad, y desde esta disminución de presión y a través del desarrollo de un espacio imaginario, poder sobrellevar la realidad y en la medida de lo posible transformarla. Esta sería una de las funciones fundamentales del soñar y del descansar.